Ya, démosle. Bien, buenas Eh, tardes. ¿Qué están viendo? es que hay varias personas en la sala de espera. Ahí no me apareció el mensaje. ¿Por qué? No me aparece el mensaje. Y mientras no me aparezca, no tengo cómo hacerlos ingresar. Ahí sí. Bien. Lo que vamos a ver ahora es la diferencia entre flujos reales y flujos nominales. ¿Y en qué consiste esto? Una vez más tienen que recordarse de fundamentos de economía. ¿Se acuerda cuando analizaron el PIB en la parte macro? Jóvenes, jóvenes, ¿me escuchan o no? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe, yo al menos no me acuerdo tanto. Ya, aquí lo que hay que tener cuidado, recuérdense, o a ver, se lo planteo de otra manera, acuérdense de la tasa de inflación o el deflactor implícito de precios de la economía. Y que ojo, tienen que haberlo visto en macro también ustedes, ¿ah? Quizá hicieron con Gabriel Barrera, pero esto lo vieron. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que ocurre al evaluar en una u otra condición y si lo hacemos bien y consideramos lo que es dable esperar que se considere, obviamente van a verificar que es indistinto al evaluar el proyecto, no estoy hablando del PIB, al evaluar el proyecto, trabajar con flujos nominales o flujos reales. El único cuidado que hay que tener es hacerlo bien. ¿Y a qué nos vamos a referir con eso? Lo que vamos a ver en un ratito más. Entonces, recuerde que para determinar de verdad cuánto crecía o no crecía una economía, ustedes tenían que trabajar con el PIB real. ¿Se acuerdan por lo menos qué es lo que es el PIB o no? Niños. ¿Se acuerdan lo que es el PIB? El Producto Interno Bruto. Ya. Sí, el Producto Interno Bruto. Para tomar una decisión de verdad, si la economía había crecido o no crecido, usted tenía que trabajar en términos reales. Acá es indistinto en evaluación de proyecto que usted trabaje con el uno u lo otro, pero que mientras lo haga bien. Y para eso entonces tenemos que nunca olvidar que una magnitud nominal, lo nominal, incluye dos efectos, que son el efecto cantidad y el efecto precio. Variación en cantidad, variación en precio.
una magnitud real solo incluye el efecto cantidad. ¿Y qué significa eso? Que a efecto de no vernos influidos o no vernos tentados a cometer un error en un juicio o en una presunción, siempre debemos hacer una comparación con magnitudes tales que nos permitan determinar si de verdad se crece o no se crece. Punto. Y para esto entonces vamos a ver un ejemplo pequeñito primero, después uno un poquitito más complejo, pero que tampoco es tanto, a efecto de que entiendan cómo deben operar bajo una y otra situación. Y tiene que ver con lo siguiente. Que es el ejemplo que vamos a analizar aquí en la tablita. Y para esto, ya que se recordaron de economía algunos, quizás todavía lo tienen olvidado, pero cuando en economía vimos las curvas de demanda reales o compensadas, calculamos las curvas de demanda real bajo dos enfoques. El enfoque de Hicks, que asociaba ingreso real a utilidad, y el enfoque de Slutsky, que asociaba ingreso real a canasta de bienes y servicios. El enfoque que nos sirve para determinar esto es el enfoque de Slutsky, que asumía una canasta constante. En eso se sustenta lo que vamos a ver. Y aquí lo que hay que entonces entender es la diferencia que hay entre la tasa de interés real y la tasa de interés nominal. Si estamos trabajando en tiempo discreto, es esta la relación que rige dicho comportamiento. La primera, esta de aquí. Si estuviéramos trabajando en tiempo continuo, la relación ya no es multiplicativa, como la vemos en la primera expresión, sino que es aditiva. Al aplicar logaritmo natural en la ecuación número 2, si se dan cuenta, nos quedaría que I sub R es igual a I sub n menos pi, en donde pi es la tasa de inflación del periodo. ¿Y cómo se determina en nuestra economía eso? Periodo. Mediante el índice de precios al consumidor. ¿Y en qué se sustenta el cálculo del índice de precios del consumidor? Al mantener constante una canasta de bienes y servicios, que incluye tanto bienes producidos al interior del país como aquellos importados y que en promedio la gente consume. Entonces, si ahora, teniendo claro esto, aquí vamos a trabajar en tiempo discreto, ¿eh? Entonces, les pregunto, si vieran esta tabla, y por otra parte, por si no se recuerdan, que tiene que ver con lo que vamos a hacer, una magnitud nominal se expresa en pesos, si estamos pensando en Chile, la unidad monetaria nuestra es el peso, en pesos de cada periodo. Una magnitud real se expresa en pesos de igual poder adquisitivo. ¿Y eso qué significa entonces? Que se toma un año base. Esto significa tomar un periodo base.
tomar un periodo base. ¿Cuál? El que usted quiera, el que se le venga en gana. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? Por ahora no, profesor. Ya, les pregunto. Si teniendo claro esto, que lo voy a borrar ahora, esto, supongamos que en este ejemplo nos dan el siguiente dato. La tasa de interés real, el 10% anual. Es decir, ya la tomé tanto por uno ahí, pero este fue el dato que me dieron, 10% anual. Si miran la tabla, la que está bajito y aparece flujo año 0, año 1. Denme un segundo. Suponga usted que esta fue la renta que obtuvo en el año 2019, 31 de diciembre del 19, 31 de diciembre del 2020. Yo le pregunto, ¿en qué periodo fue más rico usted? ¿Qué me responderían? Esos 1.000 pesos son 1.000 pesos del 31 de diciembre del 19. Los 1.070 pesos son pesos del 31 de diciembre del 2020. ¿En qué periodo fue más rico? Aloha. Niños, ¿Dependería de la tasa de inflación o no? obvio. No se puede saber. ¿Por qué? Porque estas dos magnitudes son nominales. Por lo tanto, tienen implícito tanto el efecto cantidad como el efecto precio. Si ahora yo le digo que la inflación del 31 del 19, 31 del 12, al 31 del 12 del 20, fue de un 5% anual, ¿qué me diría? ¿Que usted fue más rico o más pobre? ¿En qué año? Cabro, esto es pura teoría del consumidor. Ya, pues participe. Año ¿No? uno. Va a ser una lata la clase hoy día. ¿Ah? Año 1, ¿Por qué? porque si llevara el valor presente lo que gané en el año 1, entonces sigue siendo mayor a lo del año 0. Cuidado con lo que me estás diciendo. Me da la sensación que lo entiendes bien, pero exprésalo bien. Si hicieras qué con qué. Ya, pues cabros, si son de quinto año de ingeniería ustedes.
Seguramente lo entiendes bien, pero dímelo bien. Me cuesta expresarme, profe. Entonces, No, no, no. Ya, por último, dime lo matemático que haría ahí. En términos matemáticos, llevaría todos los valores con la diferencia de tiempo al mismo tiempo, a valor Ah, presente. pero, está bien, pero no me cuente esto. ¿Cuántos valores tenéis que llevar? Uno solo, Ya, entonces no me digáis todos los valores. Hay uno nomás. ¿Cuál? el del año siguiente, ¿Cuál? el año 1, Ponle número. ¿Cuál? 1070. 1070. ¿Qué harías? Lo multiplico por 1 partido 1 más la tasa, ¿Para cuál tasa? la de la inflación. Ya. ¿Eso qué significa? No sé si se acuerdan el primer mono que vimos en este curso. ¿Cuál era? El primer gráfico que vimos, o figura, como usted quiera decirlo. ¿Cuál fue el primer gráfico que vimos en las clases? Que es el segundo gráfico del apunte, pero de las clases fue el primero. ¿Cuál fue el primer mono que vimos? Ay, cabros, por Dios. ¿Qué es lo que era esto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le llamamos a esto? El diagrama de flujo de caja. Ya. ¿Qué significaba eso? Capitalizar, ¿Qué significaba esto? descontar. Ya, les dije, eso es la acción cuando realizamos esta operación a la tasa de interés. Cuando esta misma acción la hacemos a la tasa de inflación, ¿cómo se llama esto? Esta acción, la de descuento. Cri, 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 cri. Era deflactar, ¿o no? Sí. ¿Y esta otra? Inflactar. Ya, correcto. Lo que me está diciendo el compañero no es descontar, porque nunca olviden, descontar es a tasas de interés. Deflactar es a tasas de inflación. Y es correcto lo que propone el compañero. Él me dice, bueno, yo deflactaría este flujo, el del año 1, los 1070 pesos, divididos por 1,05 elevado a 1, porque el lapso de tiempo que media entre uno y otro estado es un año, y va a resultar que ese número es mayor que 1000. Por lo tanto, lo que me está diciendo el compañero, y fue correcto, el año 1, él percibe que sería más rico, o fue más rico. Si ya lo miramos que hoy día estamos el día 5, 1, 2, 3, 6 de enero. Ya pasó. Cierto. Si no me cree, hágalo. 1070 dividido por 1,05. ¿Cuánto es? Me da 1019 con una fracción. Ya, 1019. Suponga usted, entonces, que lo único que compró para satisfacer sus necesidades eran chicles. Y el precio del chicle era 1 peso por chicle. En los dos periodos. ¿Cuántos chicles pudo comprar en el año 0? Con los 1000 pesos. Cabro, 1000 división chicles. por 1. ¿Ah? 1000. 1000. ¿Y cuántos pudo comprar el año 1? 1019. Por lo tanto, ¿cuándo satisfizo mejor sus necesidades? En el año 1. ¿Cuándo fue más rico entonces en términos de poder adquisitivo y por tanto bienestar?
en el año 1 también. Ya, ¿hay dudas? Bien, sí, como obviamente si yo me equivoco y aquí tomo la decisión en términos de flujos nominales, puedo, no es el caso con el dato que di, puedo llegar a cometer un error e inferir que el año 1 fue más rico. Cuidado, la respuesta es tal cual dijo el compañero hace un rato, depende. ¿Depende de qué? De la tasa de inflación. Si ahora yo le digo que la tasa de inflación en ese interperíodo fue del 7%, ¿qué puede inferir? ¿En qué periodo fue más rico? En ninguno. Nada más En fue Walter Rizzo. ninguno. Esa es la respuesta, no me digan en los dos. No, la respuesta es ninguno. Cuando usted trata de buscar el óptimo, recuerden que el óptimo por definición es lo mejor. ¿Cuál es el mejor aquí? En ese caso, ninguno. Son iguales. Me declaro indiferente, pude comprar la misma dotación de bienes y servicios, por lo tanto mi bienestar no cambió. Suponiendo que no hay cambio en mis gustos y expectativas. Por lo tanto, el mapa de curvas de indiferencia sigue siendo el mismo. Satisfago igual mis necesidades. Y si la tasa de inflación hubiese sido el 9, ¿qué me infiere? En el año 0 habría sido más rico. Ya, ¿hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe, se entiende. Ya, no se les puede haber olvidado esto, cabros, si tuvieron macro hace menos de un año. Bien, para efectos de calcular, vamos a suponer esto ahora. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es calcular los valores presentes bajo la concepción de flujos nominales o flujos reales. Y observarán, van a notar, supongo, si es que no solo dejaron prendida la cámara o la conexión y están escuchando, están prestando atención, vamos a llegar a inferir que es indistinto haber trabajado con lo nominal o lo real. Se llega exactamente al mismo resultado cuantitativo. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera, la concepción de valor presente no cambia. Valor presente es lo que sabemos calcular. El valor presente de los flujos o de la riqueza, dado que lo estamos planteando como la renta, la riqueza de este gallo, en 2 periodos, nos va a quedar 1000 más 1070 descontado por un periodo. Pero cuidado, como estoy trabajando con flujos nominales, debo realizar cualquier operación con la tasa de interés nominal. Y si observa de la expresión número 1, que le borré el 1, pero esta era la expresión 1, la tasa nominal es igual a 1 más la tasa real por 1 más la tasa de inflación menos 1. En nuestro ejemplo, con esta data, ¿cuánto nos quedaría la tasa nominal? 1,1 por 1,06 menos 1. ¿Eso es el 16,6 o no? Sí, profe, eso. Ya. Entonces, como estoy trabajando con flujos nominales, he de emplear la tasa de interés nominal. Descontado, deflactado, en este caso, al 16,6%. Y eso no sé cuánto me da. Por favor, alguien que lo haga.
¿Alguien hizo el número? Da 1918 aproximadamente. A ver, tírame un par de decimales. 1900, 17,667. pesos. Nunca olviden poner la dimensión. Pesos. Ya. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Una vez más, recordando economía, nunca olviden que el deflactor implícito de precios era el deflactor implícito de precios que llamábamos P en economía, en fundamentos de economía, era el flujo nominal partido por el flujo real. Flujo real. Déjenme borrar ahí. ¿Y qué connotaba esto? Que si yo tengo el flujo nominal del año 0 y calculo el flujo real del año 1, el deflactor implícito de precios es 1. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es, voy a tomar por base el igual poder adquisitivo del año 0. Por lo tanto, ese flujo de 1.000 pesos del año 0 expresado en pesos reales del año 0 son los mismos 1.000 pesos. Siempre que usted tome por patrón homogéneo o año base un año en particular, para ese año el deflactor implícito de precios es 1. ¿Qué significa eso? Que coincide lo nominal al revés, lo real con lo nominal. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, de manera análoga, cuando después tomemos full pesos reales del año 1, la tercera línea, tercera fila, si yo tomo por base el año 1, el flujo nominal de ese año coincide con el real. O al revés, y que el real coincide con el nominal. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, pero resulta que el 1070, está expresado en pesos de igual poder adquisitivo que el año 1. Y yo lo quiero convertir a pesos del año 0. Lo que debo hacer es deflactarlo. ¿Y qué significa eso? Que le quiero descontar el efecto de la variación en los precios. ¿Y eso qué nos quedaría? 1070 partido por 1,06, que es la tasa de inflación, el 6%. Y eso nos da ¿mil cuánto? 1009, profe. Como 43. A ver, voy a checar un poquitito. Entonces el número 1070 partido por 1,06 y eso sería 1009,45, me dijiste, creo, ¿no? 43. Ah, 43. $1,009,43. Entonces, finalmente, el valor presente será 1.000 más 1009,43
descontado. Como estoy trabajando con flujos reales, debo ocupar la tasa de interés real dividido por 1,1. Y eso ciertamente les va a dar 1917,667. Verifíquelo, por favor. Sí, me da lo mismo. Bien. Segunda posibilidad, si queremos tomar por flujos reales el año 1, ese como patrón base o año de comparación o año base, llámenle como quiera, patrón homogéneo de comparación, lo que debo hacer es convertir los pesos del año 0 a pesos del año 1. ¿Qué debo hacer? Agregarle el efecto de variación en los precios de los bienes. Es decir, inflacto. Y eso es 1.060 pesos. Por lo tanto, el valor presente va a ser 1.060 más 1.070 partido por 1,1. Y eso es APP 2032,72. 2.032,72 pesos. Bueno, estas cifras en apariencia las veo distintas, las tres son iguales. Lo que ocurre es que las dos primeras, que son idénticas, están expresadas en pesos del año 0. Y la tercera está expresada en pesos del año 1. Por lo tanto, las veo distintas. ¿Cuándo las voy a ver igual? Cuando se dé la coyuntura de que la tasa de inflación es 0. Ahí serían iguales. Pero no es el caso. Me están diciendo que hubo una tasa de inflación del 6%. Por lo tanto, hay dos posibilidades. O los 1.917,667 los inflacto para convertirlos a pesos del año 1, o los 2.032,72 los deflacto para convertirlos a pesos del año 0. Esto, si es que lo hicimos bien, nos debiera dar APP 2032,72. Y esto, si lo hicimos bien, nos debiera dar APP, eso de allí. Verifiquen. Sí, me dan las dos, profe. Ya. ¿Qué pueden concluir entonces? Que es indistinto trabajar con nominal, con la tasa nominal o real. ¿Cuál es el único cuidado que hay que tener? Flujos reales, tasa, Reales. flujos nominales, Tasa nominal. ya. ¿Hay dudas? Bien. Una particularidad para que entiendan algo que les puede haber ocurrido en el mundo real o la práctica. Si usted se apersona en un banco o ve la tasa
a la cual están o prestando plata o captando dinero los bancos, puede que encuentre información como la siguiente. Y igual UF, una tasa cualquiera, una tasa de interés, de colocación o de captación, no sé, ahí vamos a ver un pequeño ejemplo. Más un 3% anual, supongamos. Pero también puede encontrar la tasa dispuesta de esta manera. De un 5,8% anual. Esto, que no siempre los bancos lo dicen, y obviamente estamos conscientes, ustedes y yo, y la gente en general, que tenemos una muy poca educación financiera. Y por lo tanto, a río revuelto ganancia de pescadores muchas veces. ¿Qué significa eso? Que ante el poco conocimiento de los agentes, sujetos económicos, o nosotros, los consumidores, cualquier persona, el banco va a tratar de hacer lo mejor posible. Nunca olviden que el banco es una empresa más, por lo tanto el objetivo que persigue es el lucro. Pero si yo veo en una misma institución financiera esta información, lo que debo entender es lo siguiente, que no lo dicen algunas veces. Si usted lo pregunta, seguramente se lo van a decir. Esta de aquí es una tasa real. ¿Y cuál es la tasa en particular? Esto, el 3%. Esta de aquí, cuando nada me dicen respecto de la UF, es una tasa nominal. Y si es la misma la institución financiera, si se dan cuenta, usted, con el conocimiento que ya tiene adquirido en esta y en otras materias, puede determinar cuál es la expectativa inflacionaria que tiene esa institución financiera, ese banco. ¿Cómo? Simple, aplicando la ecuación número 1. ¿Me siguen o no lo que estoy diciendo? Recuerden, la UF es la unidad de fomento. La unidad de fomento lo único que hace es llevar a igual poder adquisitivo, es decir, es inflactar. Ahí lo que se está haciendo es inflactar. Y sobre esa platita, si usted debe o deposita, es deudor o acreedor, independiente cuál sea el caso, lo primero que se va a hacer con ese monto que usted pidió o depositó es ajustarlo según la tasa de inflación, que es esto. Aquí está metido el pi. El pi en el sentido de las expectativas inflacionarias del banco. Y sobre eso le van a pagar el 3%. Entonces yo le pregunto, si usted tiene 100 luquitas en su bolsillo y las quiere depositar, las va a depositar, si usted se va a convertir en acreedor, ¿cuál de las dos tasas toma? ¿La primera o la segunda? ¿Cómo hace el depósito? ¿O a UF más 3% anual o a un 5,8% anual? ¿Cuál toman? Ya pues cabros, ¿cuál toman? Ojo, tiene que pensar igual como hicimos en algún ejercicio hace bastante tiempo atrás en Cámara Azul. O Ripley, Falabella, ABCDIN, ítem, no sé cuál.
pasó el bus. Voy a buscar un vaso de agua y vuelvo. ¿Y a cuál tomarían, niños? Ya, pues, niños, ¿cuál tomarían? Lo primero que usted tiene que leer, bueno, es cuál es la expectativa de inflación que está asumiendo el banco. ¿Y cómo lo hace? Con esta expresión, la ecuación número 1. 1 más 0,03 es igual a 1 más 0,000. Ese es un 1, no un delta. 1 más 0,058 partido por 1 más la expectativa inflacionaria que tiene el banco. Eso implica que la expectativa de inflación del banco, ¿cuánto es? Con 2 decimales, por favor, me lo dan. Hay que despejar pi, vea. 1,058 dividido por 1,03 menos 1. ¿Cuánto? 0,02718. 18. Ya, esa es la expectativa que está, perdón, esa es la tasa de inflación que está expectando el banco. ¿Qué depósito toma? ¿Cómo deposita sus 100 luquitas? ¿Al 3% anual o al 5,8% anual? Si era una tasa real del 3% o una tasa nominal del 5,8%. Cabros, de esto no pueden dudar a esta altura. Tiene que hacer la típica tablita de decisión. Si vuestras expectativas de inflación son o están, y aquí lo voy a tomar con decimales, ¿eh? Es decir, como si fuese una tasa de interés anual, no en tanto por uno.
Ahora, si usted cree que las expectativas de inflación, usted cree ahora que la inflación va a ser menor que el 2,7, ¿cómo le conviene depositar su billetito? ¿A la tasa real o a la nominal? Siempre la colita del UF más, ese más, es la tasa real. Si usted cree que la inflación va a ser 0%, ¿cómo le conviene hacer su depósito? ¿A la nominal o a la real? Ya, pues cabro, Nominal. a la nominal. Si usted cree que la inflación va a ser justo del 2,718% anual, Da lo mismo. nos debiéramos declarar. Indiferente. Y si usted cree que la inflación va a ser superior al 2,718% anual, un 3%, la meta inflacionaria del central, por ejemplo. Real. La real. Obvio. Eso es. Listo. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Entonces vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo, pero nunca tanto tampoco. Profe, si tenemos claro el valor del OF, ¿eso no nos afecta en esta toma de decisiones? No te O entendí. sea, la lógica de No, esto espérate, no entendí la primera parte. ¿Qué? es que el Servicio de Impuesto Interno siempre publica el valor del OF en todo el Sí. año. ¿Sí? ¿Tenemos clara esa información? ¿Eso no afecta a nuestra toma de decisiones? No, pues. Ahí te están dando cuál es el valor de la UEF para el mes siguiente, porque hay un rezago de un mes en el mundo real. Hay un rezago de un mes. Con la tasa de inflación de diciembre se calculó la UEF para enero. Pero ese es un rezago, ya en estado de régimen no te influye. Y la UEF lo que hace es inflactar según la tasa de inflación que ocurrió en el periodo. Eso. Adecuó. Esa es la parte de la UEF, de ese dato que puse, UEF más 3. Lo único que está haciendo la UEF es concebir igual poder adquisitivo. ¿Qué significa eso? Que los valores se van inflactando. Nada más. Pero no debiera influir en tu decisión. No confundir que tú vas a tomar un crédito en 5 UEFs, pero esas 5 UEFs, independiente de cuándo las pagues, si bien el monto es distinto, siguen siendo 5 UEFs. ¿Y qué significa? Que en todo evento, en ese tránsito, en ese lapso de tiempo, esa UEF, eso que estáis pagando, es exactamente igual en términos de poder adquisitivo. Independiente tú pagues el día 1, 2, 3, 4, 5, 10 del mes, como la UEF cambia el día 1, 2, 3, 4, el día 10, en términos de poder adquisitivo, si tú pagas el 1 o el 10, es indistinto. Porque tiene implícito la variación de los precios de los bienes y servicios en la economía. No es que te van a pagar UEFs más un 3%, no. Cuando la tasa te la dan de esa manera y que así la pueden encontrar, es cuestión que ojalá que no se contagien, pero si se dan vuelta por algún banco y entran y ven las tasas de pizarra o en esos paneles, esos televisores grandes donde están dando información del banco, ahí van a encontrar indistintamente tasas nominales y eventualmente tasas reales. Y usted tiene que saber cuál es la que le conviene, según sea deudor o acreedor. En el ejemplo anterior, a ver, aquí, en el que acabo de borrar, si yo creo esto, supongan, aquí, yo creo que la tasa de inflación va a ser menor que el 2,7. Por lo tanto, a mí me conviene la tasa nominal. A mí.
como Rodrigo ustedes, para ir a depositar las 100 luquitas. ¿Me siguen? Al banco, ¿es eso lo que le conviene? Según las expectativas que ellos tenían respecto a la inflación. No, porque lo que le conviene más al banco es lo que menos nos conviene a nosotros. Ya, y viceversa. Si la nominal es la que me conviene a mí, si la nominal es la que me conviene a mí, dado lo que podría llegar a ocurrir con la inflación, según mi propio prejuicio, obviamente al banco es justo lo contrario. Al banco le convendría prestarme a la tasa real. Si efectivamente alguien podría asegurarnos que la tasa de inflación va a ser el 1% nomás, el banco le convendría que yo le tomara el depósito a UF más 3, siendo que a mí lo que me conviene es 5,8, la nominal. Es un juego suma cero, lo que me conviene a mí no le conviene al otro, y viceversa. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Entonces, léanme el ejemplo que sigue. Léanlo, por favor. Y los que puedan, tómenle una foto, porque vamos a requerir los datos para efectos de construir el flujo y evaluar. Esa no es Rodríguez, ¿no? La mamá. La mamá de la... ¿Y cómo se llama la mamá? Ya, ¿lo leyeron? Niños, ¿lo leyeron? Niños. Y ahora sí. ¿Lo leyeron? Ya. Prácticamente no debieran tener ninguna duda, excepto quizás con la nota 5, que lo voy a explicar cuando construyamos el flujo. Bien. Lean esto.
¿Ya? Sí, profe. Entonces vamos con el flujo. Lo primero que vamos a hacer es construir el flujo con valores nominales. Eso significan pesos de cada periodo. Ya. Nos decían que se requería invertir 70 millones en planta y equipo y 3 millones en capital de trabajo. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí. Ya. Después nos decían, las ventas del año 1, 10 millones, el año 2, 30, el año 3, 50, y de ahí crecían al 15% anual. 50 millones por 1,15, se me fue el lápiz, ahí. 50 millones por 1,15, 57,500. 57,500 por 1,15, 66. 66 por 1,15, 76. ¿Hay dudas? No. Ya. Después los costos. Nos decían los costos serán 8 millones el año 1, 15 millones el año 2, y de allí crecen al 15% anual, que es la tasa de inflación esperada para todo el horizonte. 15 por 1,15, 17. 17 por 1,15. 19 por 1,15. 22 por 1,15. ¿Hay dudas, niños? No, profe. No, profe. Bien. No hay duda. Margen bruto. Aquí hacemos un primer agregado, si es que quisiéramos. 10 más menos 8, 2. 30 menos 15, 15. 50 menos 17, 32. Y así sucesivamente. El margen bruto es la suma de las filas. Si esta la asignamos por 1, 2, 3, 4, el margen bruto es la suma de 3 más 4. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya. Depreciación. Nos decían que a pesar de que la vida útil de la planta y equipo es de 6 años, el servicio de impuestos internos nos permitía depreciar, asumiendo que la vida útil contable era solo de 5 años. Si ocupamos el método de depreciación lineal, 70 millones de valor de compra con un valor residual permitido por el Servicio de Impuestos Internos de 0, nos da un valor depreciable de 70. En 5 años, si ocupamos el método lineal, 70 partido por 15. Por lo tanto, ¿cuánto sería el cargo por depreciación anual? Hay 14 millones. Ya, 14. ¡Pum! Pero cuidado, como hemos depreciado suponiendo un valor residual 0, pero nos decían que al desmantelar la planta íbamos a poder liquidarla en un valor de 10 millones. Eso lo debemos reconocer completamente como un ingreso fuera de la explotación, porque habíamos depreciado asumiendo un valor residual de 0. Por lo tanto, los 10 millones completitos son tributables. ¿Me sigue o no? El otro ingreso que aparece ahí, este es el valor de desecho o valor de desmantelamiento de la planta y equipo. Valor residual de los equipos o máquina y equipo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. No, Ya. profe.
Utilidad antes de impuestos. Más 2 menos 14 menos 12. 15 menos 14, 1. 32 menos 14, 18. Y así sucesivamente. ¿Hay dudas con la utilidad antes de impuestos? No, profe. Ya, aquí viene la nota 5. Aquí, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Si se dan cuenta, esta empresa al año 1 está ganando plata o perdiendo plata. Perdiendo. Perdiendo. Está perdiendo, por lo tanto, ¿debe imponer, debe tributar? No, No. ¿Qué es lo que ocurriría aquí? No va a tributar ni uno, pero según la nota 5, nos decían que no nos podíamos acoger a un crédito fiscal. Me devuelvo un instante. Nota 5. La tasa de impuesto a las utilidades del 20, el Servicio de Impuestos Internos no permite descontar pérdidas pasadas de utilidades futuras. ¿Ya? De ahí voy a explicar. Primero veamos el llenado de este cuadro. Bien, el año 2 tiene una utilidad ante impuestos de 1.000.000, tributa al 20, 200 lucas, utilidad después de impuestos. Y así sucesivamente. El año 6, utilidad antes de impuestos 59 millones, tributa al 20, 11 millones, y tenemos entonces la utilidad después de impuestos. Anulamos el efecto de la depreciación, recuperamos el capital de trabajo al final de la vida útil, tenemos el constructo de flujo. Como estoy trabajando con flujos nominales, debo trabajar a la tasa de interés nominal. Y nos decían que la inflación, pi, era del 15 y que la tasa real era del 12. Conocidas estas dos, podemos calcular la tasa de interés nominal como 1 más la real por 1 más la inflación menos 1. Y eso nos da 0,288 anual. Por lo tanto, si la tasa mínima atractiva de retorno es del 28,8%, calculamos el VAN y nos da negativo. Nos decían construir el flujo, calcular y tomar una decisión. ¿Este proyecto es o no es conveniente? No, No es conveniente. ¿Usted decidiría invertir o no invertir? no invertir. No invertir. Listo. Aquí tengo puesta otra cifra, que es la que obtuve al trabajar con flujos reales. Que si se dan cuenta las veo distintas. Pero aquí lo único pertinente, recuerde, como criterio de decisión del VAN, es el signo. Acá el signo también es negativo, por lo tanto hemos de llegar a la misma conclusión. Las cifras, las magnitudes, las veo distintas, ¿cierto? Porque esta de aquí, me quedó expresado en pesos del año 0. Esta de aquí son pesos de otro año. ¿Hay duda hasta aquí? No, profe. Bien. profe, eso es solamente en caso particular. Si no hubiéramos tenido que liquidar el año 6, esto podría seguir proyectándose No te y podría entendí. cambiar la decisión No te actualmente, ¿no? entendí. A ver, pregúntame bien. Lo primero, de nuevo, no te lo entendí. Esto es solamente porque el ejercicio decía que al año 6 podíamos vender la empresa y lo hacíamos. Sí, sí, te están diciendo que la vida útil del proyecto son 6 años. Ay, sí, Bien. no es necesario. Lo de la nota 5 es esto. Aquí, como usted tiene pérdida, el fisco, el Servicio de Impuestos Internos, le otorgaría un crédito fiscal. Que ascendería a la cuantía de la pérdida por la tasa impositiva. En este ejemplo, tendríamos un crédito fiscal por 2,4 millones.
el 20% de los 12 millones. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ya. Si se hubiera permitido descontar pérdidas pasadas de utilidades futuras, lo que ocurriría sería lo siguiente. Este año no tributo nada, pero me hago acreedor o merecedor de un crédito fiscal por 2,4 millones. ¿Y qué significa? Que cuando a mí me toque pagar impuestos, yo tengo acumulado un crédito de hasta 2,400,000 pesos. Entonces vamos aquí al ejemplo. Voy al año 1. Utilidad antes de impuestos 1.000.000, habría que tributar 200 lucas, pero tengo un crédito fiscal por 2,4 millones. Entonces, tomo parte del crédito y aquí no tributo nada, cero. Pero ya ocupé 200.000. ¿Cuánto me va quedando de remanente de crédito fiscal? 2.200.000. Voy al año siguiente, ¡pum! Hay que tributar 3,750.000, pero todavía tengo un crédito de 2,2 millones. Tributo solo menos 1,550,000. ¿Me sigue? Cuando pasa esto, y siguiendo un enfoque más económico, lo que yo hago en el flujo es agregar aquí, entre impuestos y utilidad después de impuestos, una fila que me dice esto, crédito fiscal. Y en ese crédito fiscal voy haciendo esta operación. Si usted quisiera, en un ejemplo como este, yo hubiera agregado la fila, pongo como glosa crédito fiscal y le marco aquí para que no se me olvide 2,4 millones. Y voy haciendo eso. Aquí en el fondo, el crédito fiscal del año 1 me hubiera quedado 200 lucas. Es decir, tributo 200 más los 200 del crédito fiscal, no tributé ni uno. Aquí me hubiera quedado tributo o debo pagar impuestos por 3,7 millones, pero todavía me queda un crédito fiscal de 2,2 millones. Pum, y neteo. Eso, es lo mismo. Con un enfoque más contable, lo que hace alguna gente es agregar antes de los impuestos, una línea, una fila, que es pérdida de arrastre. Y va concibiendo todas las pérdidas que viene acumulando en el tiempo. Por lo tanto, se lo resta a la utilidad antes de impuestos, ahí le va a quedar el neto y va a tributar por el remanente. Pero después, como lo están tomando como un flujo, antes de impuestos, después de impuestos, hay que tomar otra fila que diga o recuperación o anulación de la pérdida de arrastre. Cosa que solo quede presente el efecto del crédito fiscal. Hágalo como quiera, pero hágalo bien. ¿Entienden lo que digo? A mí me gusta más con el concepto del crédito fiscal. Y que esto es permitido, obviamente, porque tiene una lógica. Piensen en el ciclo de vida del producto. En esta primera parte, donde la empresa recién se está dando a conocer, es muy probable que no alcance el punto de equilibrio, por lo tanto no genere utilidades. Pero resulta que el proyecto es bueno. ¿Por qué? Porque va a ser capaz de producir bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades, va a generar riqueza y va a incrementar el bienestar de los consumidores. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos, consciente de que hay lapsos de tiempo en los cuales las empresas puedan perder platita, les entrega este crédito fiscal a efecto de que no cierren o no aborten ese tipo de proyectos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Tampoco es que se permita eternamente que la empresa tenga pérdidas, porque eso significaría que técnicamente está quebrada o en cualquier otro caso se trata de una empresa que está lavando dinero, está blanqueando dinero. ¿Hay dudas?
¿Hay dudas? Ya, vamos ahora con flujos reales. Bueno, y si, déjenme borrar todos los dibujos. Si nos vamos a la información original, noten que a contar del año 3, ¿qué es lo que decía aquí en la nota en todo caso? En la página que le sigue, aquí. Al trabajar con flujos nominales se debe considerar que el cálculo de los ingresos y los costos, la tasa de variación de esto es del 15% anual, ahí no dice anula, debería decir anual. Anual a partir de los años 3 y 2 respectivamente. ¿Y qué es lo que era ese 15%? Era nada más ni nada menos que la tasa de inflación. Por lo tanto, entendiendo aquello, y si se dieron cuenta en este flujo, noten que lo crucial para construir el flujo son las dos primeras líneas, ingreso y costo. Ingreso y costo. Ingreso y costo. De ahí para abajo son puras operaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Si bien tenemos la posibilidad de trabajar con flujos reales del año 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, dada la información que nos dan, como del año 3 en adelante, del año 3 en adelante, ni los costos ni los ingresos cambian, me conviene trabajar en pesos del año 3. ¿Y qué significa eso? Me paro en el año 3 y convierto todo a pesos de igual poder adquisitivo de ese año. ¿Y qué significa entonces? Que todas las magnitudes que son anteriores he de inflactarlas y las que son posteriores las he de deflactar. Ya, entonces lean esta lámina. Profe, un pequeño break. Es que después de esto, porque después la segunda clase va a ser bastante más corta, creo. O ya hagamos el recreo al tiro, si están chatos, ya. Ya, pausemos. Ya, lean esta lámina, por favor. Listo. Entonces, vamos a proceder ahora entonces a construir el flujo real. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Dado la información, si las tasas de inflación fuesen distintas cada periodo, se opera igual. Lo único que se complica un poquito más el uso de factores compuestos, de las multiplicatorias, en vez de trabajar con una tasa uniforme. Pero no hay drama con eso, se opera igual. El concepto de inflactar o deflactar es indistinto o independiente de cuál sea el valor de la tasa de inflación. Entonces nos vamos a parar en el año 3. Y es así como va a ocurrir lo siguiente. Miren, por ejemplo, la inversión en activo fijo eran 70 millones, pero estaba expresada en pesos del año 0. Al convertirla a pesos del año 3, lo que tenemos que hacer es inflactarla a la tasa de inflación en cada uno de los 3 años. Como aquí la tasa era uniforme, nos decían que era el 15, multiplico por 1,15 elevado a 3, 106 millones, ahí están. Si la tasa de inflación el año 1 hubiese sido un 15, el año 2 un 13 y el año 3 un 8, multiplico por 1,15, por 1,12, por 1,08. ¿Me siguen o no? Niños, jóvenes señoritas. Sí, profe. Bien. Lo mismo con el capital de trabajo. Lo llevamos a pesos reales. Inflactamos al 15, en este caso que es constante, uniforme, durante 3 periodos.
Ahí está. Después, las ventas del año 1 nos decían que eran 10 millones, pero esa estaba en pesos del año 1. Para convertirla en pesos del año 3, lo que hacemos es multiplicar por 1, inflactar, pero solo durante 2 periodos. 10 millones por 1,15 elevado a 2, 13 millones 250. Las ventas del año 1 eran 30 millones, pero la inflactábamos durante un periodo al 15%. 30 millones por 1,15, 34.500. Y así sucesivamente. Y aquí hay que tener cuidado. Como estoy parado en el año 3, estoy trabajando en pesos del año 3, todas las magnitudes del año 3 coinciden en esta tabla del flujo nominal con su correspondiente del flujo real. Las que correspondan, ¿cuáles? Costos y ventas. Costos y ventas. Bueno, y también el resultado de esa operación, la depreciación, etcétera. Todo esto era igualito. Si nos devolvemos al flujo nominal, noten que el del año 3, 29 palitroques. 29 palitroques. ¿Hay duda? ¿Ustedes saben lo que es el palitroque o qué es lo que eran los palitroques? ¿O son muy chicos? No, ustedes no lo conocen ese concepto. ¿Saben lo que son los palitroques? Al menos yo no, profe. No sé qué es. Ya eran los antiguos bowling. ¿Saben lo que es un bowling? ¿Dónde se va a jugar bolos? Cuando no eran mecánicos, eran figuras de madera o de goma o de caucho. Y ese concepto era palitroque, que eran los bowling nuevos, antiguamente eran los palitroques, en la época que yo era joven. Bien. Las del año 3 quedan igual entonces. Y aquí cuidado, nos decían que las ventas crecían al 15% del año 3 en adelante, pero resulta que el 15% es la tasa de inflación. Por lo tanto, ¿cuánto crece la venta en términos reales del año 3 al 4? Nada. 50 millones. Análogo con los costos. Los costos nos decían del año 2 en adelante crecían al 15%, que era la tasa de esperada de inflación para todo el horizonte. Del año 3 en adelante se mantiene constante. Entonces, ¡pum! Después, ¿qué otras dos partidas son? Lo demás es pura operación. ¿Cuáles eran otras dos relevantes? Esta. La recuperación del valor residual del activo cuando lo vendíamos en el año 10. Eso está expresado en pesos del año 10. Lo llevo a pesos reales del año 3. Lo deflacto por 3 periodos. Ahí está. Y el capital de trabajo. Los 3 millones, 1.000.009. Construimos el flujo, evaluamos. Como estamos trabajando con flujos reales, lo tenemos que hacer a la tasa de interés real. Y la tasa de interés real nos decían que era del 12% anual. Por lo tanto, calculamos el VAN ahora y nos da menos 23 millones. Esta es la cifra que apareció en la lámina anterior. Esta era la que obtuvimos en la lámina anterior. Si se dan cuenta de nuevo, solo la manifesté para los signos. Aquí el signo es el mismo, por lo tanto la decisión de proyecto no conveniente y por tanto no invertir es la misma. La magnitud la veo distinta, ¿cierto? Porque esto está expresado en pesos del año 0, mientras que esta otra está expresada en pesos del año 3. Si esta yo la deflacto al 15 durante 3, me dará esa. Si esta yo la inflacto al 15% durante 3 periodos, me va a dar esta otra. Por lo tanto, el resultado es perfectamente equivalente. En términos de la evaluación del proyecto, debiera ser indistinto trabajar con uno o con otro. Lo que sí, cuando estamos trabajando con flujos nominales, además de tener que pronosticar todo lo que sean las ventas, los costos, etcétera, nos va a exigir además tratar de pronosticar las tasas de inflación. Y eso en economías con alta incertidumbre puede resultar ser un problema complejo. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación?
siempre cuando usted construye el flujo y lo puede manifestar en prácticamente todas las tesis o en cualquier proyecto de los que podemos encontrar en el mundo real, aun cuando ni siquiera se diga, siempre se está trabajando en términos reales. Cuando yo digo aquí, por ejemplo, pescando esta tabla, cuando digo aquí la venta va a ser en términos reales 13, significa, si aquí puse 34, que en términos reales la venta es 34. Punto. ¿Me siguen? Y aquí podría ser 50, 48, 29, 14, si es que seguimos el ciclo de vida de un producto. Pero cuando manifiesto las tablas en el flujo, aun cuando ni siquiera lo diga, es porque siempre estoy trabajando en pesos reales, o en términos reales, en general. ¿Hay dudas? Hágalo como quiera, pero hágalo bien. Aquí estamos probando que es indistinto trabajar con flujos nominales o flujos reales. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? Bien. Seguimos entonces. Ahí lean esta última lámina. Bien, para terminar por hoy día, vamos a hacer otro ejemplo en el cual aquí lo relevante es el que debemos separar lo que es lo contable de lo que es lo económico. Alguna vez podríamos llegar a confundirnos entre lo que es un estado de resultado o un estado de pérdida y ganancia proyectado y lo que es un flujo. El estado de pérdida y ganancia es una cuestión contable y se sustenta en los hechos ya pasados. Todo lo que fue contabilizado se registra en un estado de pérdida y ganancia o estado de resultado, y de allí en adelante se puede proyectar según algún criterio, que es distinto a la determinación del flujo de caja. En el flujo de caja se conciben los valores económicos de las cosas. Pero no por eso tampoco es menos cierto en el entendido de que hay una serie de información contable o que podemos rescatar de la contabilidad que va a ser tremendamente relevante para lo que es la construcción del flujo de caja. Pero sí hay que tener el cuidado de que no es lo mismo lo uno que lo otro. Una cuestión es lo contable y otra es lo económico. Entonces lo vamos a ver mediante un ejemplo. Léanme este ejemplo, por favor. Y vamos a verificar que gran parte de la información, o alguna información, la vamos a rescatar de los sistemas de información contable, pero no toda. Y aquí entonces también lo que hay que recordar son los conceptos de costo evitable y costo inevitable. Léanme este ejemplo. ¿Ya? Niños, ¿ya? Sí, profe. Ya, vámonos. Y nos dan los estados de pérdida y ganancia.
proyectado. Nos dan ingresos por venta, costo variable, remuneraciones, gastos generales asignados, depreciación, utilidad antes de impuesto, utilidad. Si se fijan, quizás si nos equivocamos o estamos distraídos, podríamos creer que esto es el flujo de caja. No lo es. Si así fuere, fíjense lo que podría llegar a pasar. Si consideramos que se requiere invertir 11 millones, 10 millones en máquinas o en activo fijo, que es activo depreciable, más 1.000 en capital de trabajo, y miro este flujo, independiente que la tasa es relativamente baja, que era del 12%, si yo evalúo el proyecto pensando que esto es el flujo de caja, la decisión que voy a tomar respecto de él es no invertir, siendo que este proyecto es tremendamente bueno. Esto es contable. El estado de pérdida y ganancia es una cuestión contable. Pero no es el flujo de caja. El flujo de caja es una cuestión económica. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir el flujo de caja a partir de la información tanto que se da en el texto o en el enunciado, como lo que se nos da en esta tabla. ¿Hay dudas hasta aquí? Y lo otro importante que aquí queda de manifiesto es lo siguiente. Siempre el proyecto usted lo debe evaluar exento de IVA. El IVA no es suyo. El IVA no es suyo. El IVA es del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, siempre se evalúan los proyectos exentos de IVA. Y también nos dicen aquí que no se pueden aprovechar tributariamente pérdidas pasadas. Ya, eso es accidental porque aquí no va a pasar. No va a ocurrir eso. ¿Me siguen? Y aquí hay que tener ojo con unas notas que nos dan en el estado de pérdida y ganancia. Remuneraciones. 1. Incluye esta cifra, 7.000, 8.000, 10.000, el 50% del sueldo del actual jefe de área, que gana, aquí las cifras están expresadas en miles de pesos, en miles de pesos, que gana 100.000 pesos mensuales. 2, gastos generales asignados, se asigna un 10% del ingreso por venta. Las ventas del año 1, 25.000, el 10%, 2.500. 30.000, 3.000. 40.000, 4.000. ¿Estamos hasta aquí? Niños, si tienen dudas, díganme. ¿Hay dudas? Por ahora no, profe. Ya, vamos construyendo el flujo. Bueno, aquí están algunas notas explicativas. Pero se los voy a explicar. Léanlas y lo explico. Me devuelvo para que vayamos analizando. Miren. Si leen aquí, nos dice, el proyecto significa aumentar los gastos generales de la empresa en solo 500.000 pesos anuales. Adicionalmente, esto pasa a ser importante, que en el estado de pérdida y ganancia no está reflejado.
Los ejecutivos de la empresa esperan que este detergente aumente las ventas de un producto complementario, proporcionándole un ingreso neto de 5.000 al año por este concepto. Dense cuenta, si usted no lanza este nuevo detergente, ese otro producto complementario va a generar un incremento en sus ventas de 5.000 anual. No, No. Por lo tanto, esas 5 lucas, esos 5.000 anuales, ¿debido a quién son? ¿Son o no son producto de este nuevo detergente? sí, ¿Perdón? que sí. Sí, eso hay que tenerlo claro. Por otra parte, si leemos aquí, nos dicen, el activo necesario tiene un costo de 10.000, se estima que al final del tercer año se podrá vender en 4.000. Adicionalmente, se requieren 1.000 de capital de trabajo que se recupera al final del periodo. Listo. Bueno, estas tres cuestiones, si se dan cuenta, estas tres cosas, no están bien o no están bien concebidas en el estado de pérdida y ganancia. Que el estado de pérdida y ganancia es correcto, está bien hecho. Eso no tiene ningún problema. Pero ese es un enfoque contable. Entonces, fíjense, ahí una de las notas decía, la implementación de este proyecto solo significará incrementar los gastos generales en 500.000 pesos. Por lo tanto, aquí me están imputando arbitrariamente, con cargo al proyecto, el 10% del ingreso por venta. Es un error. Eso está malo para efectos de la construcción del flujo de caja. Esto es solo 500, 500 y 500. Después, las remuneraciones nos dicen que están incluyéndose en este cargo, en este costo, el 50% del actual jefe de área, que gana 100 lucas mensuales. Les pregunto, ¿este gallo está o no está contratado en la empresa? ¿Está o no está contratado? Sí, Por lo tanto, el costo de la remuneración de él es imputable al proyecto, siendo que el hombre está, y si se decide no implementar este proyecto, ¿le van a seguir pagando 100 lucas mensuales? No, No. Por lo tanto, hay que ajustar esta cifra. En estricto rigor, como el caballero gana 100.000 pesos al año, por 12 meses es 1.200.000. Expresado en miles de pesos, esos son 1.200 pesos, 1.200 miles de pesos anuales. Y el 50% de los 1.200 son 600. Aquí me están cargando 600 pesos de más. El costo de remuneraciones real del proyecto es solo 6.004, 7.004 y 9.004. Por otra parte, aquí podemos rescatar otra información. Bueno, la tasa de impuestos la daban como dato, pero aquí la vemos refrendada, 10%. ¿Está correcto? Listo. Depreciación. El valor de compra del activo eran 10.000 pesos. ¿A cuánto ascenderá el valor depreciable, dado que la empresa está ocupando el método lineal? ¿Cuál es el valor depreciable? La depreciación acumulada, estoy preguntando, al cabo del último año. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el valor depreciable que se asumiría al momento de la compra del activo? Niños, no es más. ¿cómo? 9.000. ¿Ah? 9.000. 9.000. Por lo tanto, ¿cuál es el valor residual contable del activo que se está asumiendo? 1.000. 1.000. Pero resulta que nos dicen que al final del tercer año lo vamos a poder liquidar en 4.000. Entonces hay que tener cuidado con esa partida. Y ahí estamos, ahí está todo.
Listo, vamos al flujo. Eso sería entonces otros ingresos de 3.000, ¿no? Correcto. ¿Hay dudas? Que todo eso en el estado de resultados no tiene por qué estar. Ahí está, si está correcto ese estado de resultados. Pero hay que saber leer la información. Listo, vamos al flujo. Inversión en activo fijo, 10.000. Inversión en capital de trabajo, 1.000. Ventas y costos variables, no tengo sino la posibilidad de extraerlos de esta información. No hay otra. Y suponemos que el estudio de mercado lo hicieron bien la gente del departamento de contabilidad y finanzas. O de marketing, si es que hay departamento de marketing. Claro, si fueran detergentes y esta es la Lever, o Lever Chile, sí, tienen departamento de marketing para hacer estudio de mercado. Ahí está. Esas cifras son correctas y las damos por ciertas. No tenemos cómo discutirlas, no hay cómo. Entonces eso lo extraemos de la información contable. 25, 10, 30, 12, 40. Remuneraciones. Aquí nosotros realizamos una primera nota explicativa. Solo estamos considerando lo que es imputable al proyecto. El 50% del actual jefe de área lo descartamos. Ese es un costo inevitable para la empresa. Tiene contratado al gallo y le está pagando 100 lucas al mes todos los meses durante todos los años que ella lleva trabajando. O no sé cuántos años. Hoy día le paga 100 lucas. Le descontamos los 600 pesos. Los gastos generales tampoco los imputamos como un 10% del ingreso por venta, sino lo que realmente va a significar como incremento en los gastos generales producto de este proyecto, y que son solo 500 pesos. ¿Hay dudas hasta allí? ¿Hay dudas? No. Depreciación. 3.000. Aquí no podemos alterar el método que la empresa está ocupando para todas las otras líneas de producto, que es el método lineal. Y cuidado aquí, la nota 5. ¿Qué es lo que ocurre? Si este producto no se lanza al mercado, el producto complementario no va a generar un ingreso, un incremento en sus ingresos de 5.000 al año. Si mientras que sí lanza este producto, el complementario va a incrementar su ingreso en 5.000. Por lo tanto, esos 5.000 pesos son estrictamente imputables al proyecto. Es un concepto de evitable. Si no lo hago el proyecto, no lo tengo. Si lo hago, la genero, las 5 lucas. Después, la utilidad en la venta del activo fijo. Nos decían que el activo lo íbamos, el valor de mercado eran 4 lucas, y el valor residual que había asignado la compañía era 1 luquita. Por lo tanto, reconocemos ese otro ingreso por 3.000 pesos. Aquí ya para abajo de operación, neteamos, utilidad antes de impuestos, los impuestos eran el 10%, utilidad después de impuestos, reversamos la depreciación, recuperamos el valor residual del activo fijo, lo contable siempre lo nominal, acuérdese, 1 luca, 1 luca. La recuperación del capital de trabajo, ahí está, ahí está. Calculamos el flujo, nos decían que la tasa era el 12%, calculamos el VAN, 27.300 pesos. Por lo tanto, ¿qué diríamos respecto de la conveniencia de este proyecto? ¿Es o no un proyecto conveniente? Es conveniente. Por lo tanto, la decisión debiera ser invertir o no invertir. Ahí sale, invertir. Ahí sale, no me digáis ahí sale, sino que lo tenéis que determinar tú. ¿Es o no es conveniente invertir en este proyecto? Sí, es conveniente porque el VAN es positivo. Ya. Bien. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas?
Jóvenes, tenemos tiempo todavía y no voy a empezar con materia nueva. ¿Hay dudas de lo que hemos visto hoy día? No, profe. Pregunto por cuarta vez. ¿Hay dudas? Profe, duda no solo de lo que vimos ya. ¿La prueba? ¿Tiene fecha o...? El 21 del 1 dijimos. Si no me equivoco, esos días jueves. 6, 13, 20, 21. Sí, es jueves. Al igual que la otra vez, en la tarde, de 10 para las 7 a 10 para las 10. Jueves 21 de enero. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? No, profe. Bien, llegamos hasta aquí hoy día, niños. Cuídense, que les vaya bien. Profe. Profe, Dime, ¿no sabía nada del profe Hofer? nada. Pregunté el otro día en la escuela y me dijeron que estaba en la clínica, que lo habían operado, que estaba bien. Es decir, me dijeron, no pregunté. Ya, listo. Y yo no soy amigo como para llegar y llamarlo, independiente que trabajamos nominalmente juntos, no somos amigos. Somos conocidos, nos saludamos, nos ponemos de acuerdo en la materia, pero nada más. Es un vínculo absolutamente profesional. Ya. Si sé algo, les comunico. Ya, chao, profe, Pero que esté bien. han estado haciendo laboratorio se me olvidó el nombre de la señora. Erika parece que La se llama. Erika, sí. Con la Erika, ¿han hecho laboratorios? Sí, hemos hecho. Ah, ya. Ya. Bien. Ya, chao. Los que los tengan los van guardando porque después les voy a pedir que me los presten para mirar el orden, el tenor de la cuestión, a eso me refiero. Ya. Ok. Ya. Chao, niños. Cuídense, profe. Chao. Va.